12 en punto del mediodía y seguimos aquí en el boliche. Hoy es uno de esos días que uno se abetuna los zapatos y se pone el tecno porque recibimos a un ilustre, aunque él es muy humilde, tremendamente humilde. Me ha dicho por activa o por pasiva que no le trate de usted, pero tenemos con nosotros a una persona muy querida en toda Canarias y hasta en otras orillas. Un hombre que dejó huella con su voz, con sus canciones y con esa manera tan cercana de llenarnos el corazón. A toda una generación y a los que siguieron. Hoy nos acompaña Salvador Santana. Muy buenos días, amigo. Hola, buenos días. ¿Cómo te va la vida, hombre? A mí bien, y a usted también, y a ti también te veo que bien. Gracias a Dios, gracias. No me puedo quejar. ¿Para qué quejarnos? ¿No sacas nada? No sacas nada, ¿no? ¿Se ríen de ti si te quejas? No, lo que sí no nos conocíamos, pero lo que sí me ha gustado al recibirnos es esa sonrisa siempre. Creo que tiene un sentido del humor cercano o intenta buscar siempre el humor a la vida, ¿no? La gente me dice que soy muy serio, y es verdad. Cuando tengo que ser serio, sé dónde creo que hasta ahora he sabido y sé dónde tengo que estar y cómo tengo que estar. Pero la alegría que llevo dentro y eso no me lo puede quitar nadie, y espero que Dios sea el único que me la puede quitar, que no me la quite. Porque de verdad es que hay que echarle un poco de alegría. Y eso, ¿no? Sabes tú más que yo. El humor es muy importante y saber estar en cada momento como se tiene que estar, pues yo creo que es una gracia de Dios que no merezco, pero bueno, ahí está. Por no empezar por el principio, pero evidentemente no era parrandero, pero una guitarra cayó en sus manos y dijo, esto sirve para algo. Sí. Bueno, si te voy a contar la alegría de mi padre, pues descanse, era llegar del trabajo allá en Los Tomateros, en los llanos de la Aldea Blanca, y coger el laúd y el armonio, ahí tocaba, cantaba muy bien. Sí. Las canciones canarias mi padre cantaba fenomenal. Y que yo cogiera la guitarra, nos sentábamos ahí, y esa era su alegría. Pero echar un ratito. Un día cuando tenía 15 años, pues se fue físicamente, pero no se ha ido nunca, está ahí. No, y la guitarra, pues ya no la he cogido más, no he podido. O sea, cuando se fue su padre ya no tocó más la guitarra. Ya no cogí más la guitarra. Y tengo varias guitarras, pero ahí están. Yo lo entiendo perfectamente. Y entonces ese periplo musical que todos conocemos fue en ese espacio de tiempo. Mira, yo empecé con la música porque un día fui ahí en mi pueblo, en Doctoral, a una boda. Él lo cuenta como si él no quisiera. Yo no quería. Pues que fue así. Fui a la boda y todo, oye, que no tienes que cantar. Yo tenía en ese entonces 12, 13 años. Yo. Y alguien que estaba allí dice, ¿y tú por qué no vas a Radio Las Palmas a cantar al mago Pantopín? Digo, ya no sabía ni qué era el mago Pantopín. Sí. Y bueno, él fue, arregló todo, me llamaron, me hicieron una prueba y a partir de ahí empecé a cantar. En Radio Las Palmas me llamaban cada 15 días en ese programa, José María Yasso, Mara González, el maestro Peón Real, todos los de esa época. Sí, los de esa época. Y ahí empecé a cantar. Hasta que un día después ya otra persona me vio cantando en el Teatro Pérez Galdós. Te hablo de 18 años. Y subió al escenario y me dice, chaval, quiero hablar contigo. Yo no sabía quién era. Y era nada más y nada menos que Jorge Domingo Monbiela, que era el gran compositor de aquel tiempo, que había ganado todos los festivales en España, había ganado. Y dice, mira, tal día nos vemos en casa y tal. Fui a su casa, me dijo dónde era, fui y hablamos. Y ya después ahí ya... El primer disco que grabé con los compañeros de Parranda, sí. Paco de arriba de La Breña, un extraordinario compañero que también fue otro de los... De la noche a la mañana, un cáncer, en pocos días se lo llevó. Me dejó ahí
Julio, que también vivía por allí. Bueno, y ahí otro, después, no sé quién me animó, viéndome cantar, y dice, ¿por qué no grabas esas canciones? Porque Pues, ahí ya sí tenía canciones suyas ahí ya escritas, ¿o no? sí, sí. Vale. Yo todas mis canciones, excepto 3, me parece que hay. Entre las 100 que hay grabadas, Solo 3 no son. la letra. Sí, Lo demás, las letras son mías sí, todas. Y además partiendo de la realidad. Yo no, sí, sí. Tengo que ver un hecho, tengo que ver alguna intuición que me siento ahora mismo, ya Y está. escribí. Pero, y entonces esas 4 canciones que fueron La Cieguita, como popularmente se le conoce, Madre, dedicada a mi madre, Te Esperan, dedicada a la chica con la que en aquel momento pues estábamos ligados, mira tú, esas edades, y Nostalgia de mi pueblo, parece que era la otra. 2 por adelante y 2 por atrás. Sí, sí. No cabían más. 4. Ese fue el primer single que hice. Y a partir de ahí Sí. fue un boom que ya, pues, hasta la fecha. Y ni siquiera probablemente buscaba eso, ¿sabes? Que simplemente No, la vida te fue llevando. Sí. Sí, pues yo en aquel momento lo único que sabía era trabajar en los tomateros y ahí donde hubiera trabajo. Sí. Hasta asando pollos en la playa del Faro, vamos, donde quiera que me daban, Sí, allí a trabajar. Y después, pues ya en el sur, aquí con los chicos, con los compañeros, en el teleclub, en las asociaciones de vecinos, en rollos, tinglados, todo el día metido en tinglados ahí, luchando por los más débiles, luchando por lo que siempre yo no puedo, yo siempre digo, el ser humano que pierde sus raíces es una pobre persona. Totalmente. Mis raíces fueron en los tomateros, trabajé ahí y a mí la alegría más grande que me da es que vaya a cualquier sitio y me salga un anciano, ¿no? O en los taxistas, que estuve 7 años de taxi, ahí, aquí en Maspalomas, Sí. Salvador, tal, igual. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos en los tomateros? Para mí eso es una alegría. Sí, decir, señor. porque de ahí vine. Y a partir de ahí, Dios, no sé por qué, fue abriendo caminos y cosas que nunca esperé. Y bueno, pues bendito sea Dios. A partir de ahí, ya después, vino la Mili. En la Mili también me hacían cantar. ¿Y cómo se enteró esa gente? Cuando fui ya... Ya era ya, claro. Ya me conocían. Claro. Bueno, ya te digo que... Y decía... Y luego después ya me fui a vivir a Barcelona. Ahí grabé con el maestro Ibarbia, Radio Televisión Española, Rudy Ventura, Jorge Domingo, toda esta gente que estaba en aquel momento. Sí. Y bueno, y ahí hice un LP de 12 canciones. Y algunas se conocen, otras no, porque están ahí. Y luego después ya seguí grabando. Después grabar para hacer la iglesia de Maspaloma, grabar para hacer la iglesia de arriba de la Paterna y ya está la vida. Entonces, Pasó en un momento determinado por el Festival de la Canción de San Rafael, que era muy popular en aquel tiempo, ¿no? pues en aquel tiempo esa plaza no cabía la gente, vamos, todo lo que... Sí, gané, bueno, después salió publicado por el primer Festival de la Canción del Sur, después otro año más tarde yo creo que también lo gané, pero fue el primero el que... Y se llenó de gente, ¿no? Pues eso no cabía, era imposible. Increíble. Donde iba Salvador, donde fuera, a las islas, cualquier isla, yo siempre digo, mira, no puedo hacer una gamberrada en ningún sitio. Semana entera. Voy al aeropuerto, si te cuento, en Bélgica. Iba yo por la calle caminando y de la acera del otro lado, ¡Salvador! Digo, Dios mío. Lo más impensable. En México, en el hotel donde estaba con un compañero sacerdote y llevaba 100 personas. Y al bajar, veo bajando dos hombres las escaleras y se queda mirando. Pero Salvador, ¿pero qué haces aquí? Y si te hubiera encontrado ahora con una mujer, digo, coño, que me encuentres con un hombre.
Increíble, claro, que era súper conocido. Era por todos lados, Sí. y en los aeropuertos, donde quiera. Y aquí, vamos, aquí ya te digo. Más allá Bueno, de la popularidad, que por lo poco que lo conozco, pero rascando un poquito la piel, no es una persona que le guste pasear la cara en el sentido no, de la no, 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 popularidad. no. Más allá de la popularidad, ¿qué le dejó la música? La música, un don de Dios que nunca pagaré. Me hizo, yo creo que me hizo un hombre, ¿no? Porque me tuve que enfrentar a situaciones que yo ni se me pasaban por la cabeza. Pero lo decía abiertamente, mira, por ahí no me busques, que ese no es mi camino. Yo tuve unos padres, me dieron unos valores y de estos valores no los voy a... Y el dinero es muy importante, pero hay otras cosas que son más importantes que el dinero. Y a partir de ahí yo creo que a la música le debo tanto, pero en todos los niveles, ¿no? Porque después económicamente cambió mi vida, es decir, lo tengo que decir, gracias a Dios, pero es un regalo de Dios que ni lo busqué, me vino dado. Y creo que más allá después también de lo que uno puede conocer en el oficio a gente que nunca pensó conocer, creo que lo más lindo es la gente que a uno llega y jamás pensó que podía llegar, gente de la piel de la isla normal, que esa música a lo mejor le salvó momentos, le salvó la vida, les ayudó a seguir adelante. Si te voy a contar experiencias de este tipo, no acabaría. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, mira, no hace mucho venía yo por la calle de los Reyes caminando y va una señora, creo que era su hija, una chica joven, y se queda así mirando y dice, usted es Don Salvador, ¿verdad? Digo, sí señora. No, yo siempre digo, eso dice la gente, siempre digo eso. Y dice, se abrazó a mí, empezó a llorar. Dice, por su ocasión, la cruz de madera, he superado la muerte de mi hijo. Yo tengo un hijo. De otras experiencias de este tipo tengo, te estaría contando. Es que creo que, aparte que los tiempos eran difíciles ya de por sí en aquella sociedad, ese momento, esa luz y ese camino que probablemente usted proyectaba sin saberlo o sabiéndolo, ayudó a muchísima gente. Hombre, yo siempre he tenido la suerte de mi vida, ser creyente. Pero bueno, vivía la fe, sí, venía siempre a misa con la chiquita que siempre tuve la fe, la tuve ahí, excepto cuando murió mi padre, que ahí tuve Se enroñó un poco, ¿no? Y pues yo decía, ¿qué Dios es este? Sí. Que me levantaba a las 4 de la mañana para caminar, para venir a misa, y ahora, cuando tengo 15 años, Sí. pero sin embargo, gracias a esa experiencia, sabiéndola integrar e iluminar desde la fe en Jesucristo resucitado, posiblemente se cura. Eso le iba a preguntar, ¿y cómo sintió la llamada de la iglesia, de Jesús? Ya te digo, siempre luchando por los más pobres. Me encerré en el Cabildo Insular para defender corrí más delante de ciertas personas. En las primeras elecciones que hubieron aquí, Democrática. yo le oí decir a algunas personas, a Salvador no me lo dejen solo. Y digo, pues yo qué tengo. Pero es verdad que en el fútbol, me gustaba mucho el fútbol, siempre también ahí... ¿Pero jugó al fútbol? Mucho. Yo. Me encantaba. Y venía a entrenar y me llevaban. Conocí a tantos jugadores de la Unión Deportiva. A Juanito Guedes, que después le hice una canción. Sí. El día de su homenaje en el Estadio Insular, el homenaje, que también está grabada por ahí. Que por cierto en el Estadio Insular la ponen de vez en cuando, siempre. Y así va saliendo, es decir, yo... Pues había ahí una fuerza interior que yo no sé describir, que me decía, por ese camino no, por ahí no. Y era una lucha interior, ¿no? Y después me encontré, en un momento determinado de mi vida, ya con este sacerdote que llega al pueblo y me dice,
no a mí, sino a todos los jóvenes. Yo estaba en el teleclub cuando todos llevamos. Y saber si alguien me ayuda para... Digo, ¿usted qué quiere que le haga? Y dice, pues, hombre, algo. Y le monté un Belén viviente en el Sino Marrero doctoral, pero no sino... Iba poniendo en la realidad de la parcería un profeta que hablaba, iba poniendo la realidad de los ancianos un profeta que hablaba. Y el hombre decía, ¿y de dónde sacaste tú todo eso? Digo, ¿qué libros leíste? Digo, yo, la Biblia y la realidad de mi pueblo, ¿no? De mi gente. Y la luz que Dios me ha dado. Dice, pues nosotros tenemos que hablar. Yo. Digo, bueno, pues hablamos, yo no tengo ningún problema. Y ya te dije lo que te dije antes. Sí. De ese diálogo, pues aquí surgió. Él fue, me llevó, me presentó al obispo, porque yo no... Y yo me tenía que ir para Barcelona otra vez. Pues yo tenía contrato firmado hasta el año 80. Ya. Y entré en el seminario en el 75, con 25 años. Y gracias a que Jorge Domingo me entendió, porque yo tenía el contrato firmado con él y él me dijo, dice, Salvador, perdona que te veo tan buena gente que no te puedo decir que no. Es decir, vete, eso sí me dijo, si ves que eso no es lo tuyo y vuelves, no te olvides que tiene un contrato firmado. Digo, mire, si yo voy al seminario y el seminario me responde a lo que yo llevo dentro, pues Dios dirá. Sí, Señor. Bueno, y ahí con sus más y sus menos y sus luchas, incluso después con el obispo, porque don Ramón me quería mucho a ver cuándo te ordeno, tranquilo, no tengo prisa. Cuando yo lo vea claro, yo le digo a usted, pues te mando por Lanzarote. Pues me mandó por Lanzarote y allí fue un tinglado. Y hasta que un día ya digo, bueno, ya se acabó, vamos a hacer cura y se acabó. Con 25 años entré al seminario y con 30 me ordenaron cura. Y después, pues ya... Sí, por el sureste estuvo un montón, 7 años en Lanzarote, 10 en San Fernando de Maspalomas, que me tocó hacer la iglesia que de San Fernando, desde la primera piedra hasta la última, y estuvimos luchando, trabajando con tanta gente. Luego después me mandaron a estudiar, estuve en Madrid con los jesuitas en la Universidad de Comillas, allí hice licenciatura en teología. Pues yo tenía el bachiller en teología hecho, hice la licenciatura, me mandaron a la Paterna. Madre mía, allí viví yo cosas que... 10 años, otra iglesia que tuve que hacer, otra vez a cantar y a grabar. Y en el teatro que está en la Feria del Atlántico, me lo dejaban cada cierto tiempo para intentar, para salir. Claro. Después me dieron el auditorio y se tuvieron que quedar gente fuera porque no dejaron entrar más. Y así se hizo la iglesia de la Paterna. ¿Y qué te voy a contar? Yo qué sé, si voy a contar mi vida. Me gustó antes, Salvador, cuando dijiste que el que sea el de cada uno, cuando uno encuentra el que considera que es su camino, el que sea, creo que es lo más maravilloso de esta etapa vital, ¿no? El hombre que huye de sí mismo es una pobre persona. Yo no puedo huir de mí. Y tampoco puedo huir de Dios, porque Dios está más dentro de mí que yo mismo, como dice San Agustín, ¿no? Tanto tiempo buscándote fuera y tú más dentro de mí que yo mismo. Cuando tú te encuentras... Por eso hay tanto miedo al silencio. Yo se lo digo a la gente, mira, lárgate por ahí para arriba cuando vienen con problemas. Métete ahí en ese barranco de Guayadeque, solo. Y camina tranquilo. Solo ahí. Contempla esos riscos y dime si no existe Dios. Mira la naturaleza. La naturaleza es la casa. Como decía el Papa Francisco, la casa que Dios construyó antes para que el hombre fuera feliz sobre la faz de la tierra. Y la naturaleza, aquello que decía Jesús, ¿no? Miren los signos de los tiempos. No estés buscando a Dios en el cielo, buscarlo aquí en la realidad. Y hoy mismo aquí, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estoy yo en medio. ¿En qué Dios estás creyendo? Yo estoy convencido que la mayoría de los que se llaman ateos, agnósticos, porque nunca han conocido a Dios. Porque si llegas a conocerlo no lo puedes abandonar. Porque Dios es amor y el amor es lo que dignifica a una persona y lo que te hace ver
las cosas de otra manera y todo cambia a tu alrededor. Probablemente es lo más maravilloso de la tierra, el amor. Yo se lo digo a la gente, digo, mire, ¿ustedes se imaginan que un niño o una niña tuviera miedo de llegar a su padre o a su madre? ¿Qué vida que tiene ese niño? Pues ¿cómo le vas a tener miedo a Dios? Dios no viene a condenar a nadie, Dios no te va a condenar. Te condenas tú alejándote de Dios, pero Dios es la vida, es el aire que respiras, ¿no? Tú ves el aire, se lo digo a los chiquillos, ¿no? No, digo, vamos a taparnos la nariz, a ver. ¿Cuánto aguantas sin el aire? Sí, señor, sí, señor. Y te tiene envuelto. Pues así nos envuelve Dios. Pero mire, va a venir alguien que es más famoso que usted. Oh, yo no soy famoso. Yo no soy famoso. ¿Cómo va a esperar la llegada del Papa? Oye, pues yo va a ser un acontecimiento, sinceramente. Y acontecimiento único. Es la primera vez, por decirlo entre comillas, que Pedro, sucesor de Pedro, viene a nuestra tierra. Y aunque sea solo el paso, su huella, es único. Tú dime en el mundo qué persona tiene lo que tiene el Papa ahora en este momento, León XIV. Hace poco era Francisco, el sucesor de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la va a vencer, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el movimiento emocional, el movimiento que genera en el mundo entero, para toda la gente que incluso va a venir a la isla, es impresionante. No, eso está claro. Está claro. Si de fuera me decían, los informaban el otro día los obispos, que hay miles de personas, sí. Obispos solos, yo no sé cuántos, inscritos, porque quieren venir aquí, quieren estar con nosotros. Y ya te digo, yo, a pesar de que nací en Los Tomateros, he pasado por las dos universidades, comillas, en Madrid, la de Salamanca, donde hice el doctorado después. Estuve 6 años investigando y al final, dice, bueno, pues ya nos cansamos de ti y me dieron el título. Pero, digo, he tenido la suerte, el privilegio de conocer tanta realidad, tan diferentes, pero ese ver el sufrimiento de los pobres, ver el sufrimiento del que sufre, estar al lado. Mira, ayer se murió esta persona que se enterró hoy, y 2, 4 hermanos que no podían llegar allí, viejitos que no podían salir de su casa. Le dije a una de las personas que me ayuda en la pastoral de la salud, oye, vamos, y fuimos pasando y los visité a los 4. Yo, sí. Llegué a las 9 y pico de la noche a mi casa. Pues eso te llena la vida. Sí. Eso es lo demás, estar con pamplinas y rollos y tinglados. Vive y sé feliz y ayuda a los demás a ser felices. Porque Dios lo único que quiere es que sea feliz. Ya dijo Jesús, yo he venido para que ustedes sean plenamente felices. Pero sin mí no lo van a lograr. Lo que pasa es que es verdad que esa crianza que a lo mejor generaciones anteriores tuvieron, quizás es diferente a la de hoy, no digo mejor ni peor, pero evidentemente hoy hay mucha diferencia. Indudablemente hoy hay grandes valores, gracias a Dios la ciencia ha evolucionado, la medicina, todo, pero hemos perdido lo esencial, que es el valor del encuentro con Dios nuestro Señor. Y yo se lo digo a la gente más o menos de esas generaciones, ¿no? Porque ahora todo el mundo está volviendo, ¿no? No sé qué está pasando, pero yo lo noto en la parroquia. Y mira, mañana tenemos 29 personas, casi todas adultas, padres de familia, a recibir el sacramento de la confirmación. Después de 1 año y pico preparándose, formándose para ese momento. Entonces, la gente está volviendo, porque el ser humano sin Dios experimenta un vacío existencial. ¿Tú has pedido vivir? ¿Cómo la pregunta? ¿Tú has pedido vivir? No. El primer don que recibes es la vida. Sí, señor. Pero la vida sin Dios, ¿dónde termina? En el cementerio, vete a ver lo que encuentras. Pero hoy mismo, por el bautismo, incorporados a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y el que crea en mí vivirá. Cuando tienes eso como don de Dios, que te quiten lo bailado, hombre.
a fijarme yo ahora a quedarme en medios días viendo días enteros. Probablemente todo es más sencillo. Sí, Probablemente todo es bueno, más sencillo. bueno. Todo es más sencillo. Pero alguna vez coge la guitarrilla y echa algunas piecillas. Mira, cuando fue el otro día, cuando tuve que ir a la Salle. Cuando lo engaña. Y allí tuve que cantar 2 canciones y yo digo, no, más no. Y ya te digo, mira, no, esto, si no lo borraba, de Tenerife. Deja ver si lo tengo por aquí, mijo. Yo, ¿cómo se llama este hombre? Pues no lo sé, vamos a ver. A ver. Es que tengo que borrar, pero no, este no está borrado, no sé dónde lo tengo. Míralo aquí, Tejina, Santa Cruz de Tenerife. Ya. ¿Que quieren que vaya el día 29? Digo, ¿dónde voy? Si tuviera tiempo, bueno, si tengo que ir, pues voy. Bueno, he ido a Tenerife, he ido a cantar muchas. En aquel tiempo, muchas veces. Sí. Pero... Nada, me imagino que, bueno, lo que hablamos antes, ahora si toca por algo puntual y tal, pues evidentemente... No, si es algo, por ejemplo, para ayudar a lo que sea, a un enfermo, una persona que sufre, lo que sea, si puedo no me quedo atrás, pero... Eso es como algo, bueno, no lo digo por ser mejor ni porque nadie, pero hay muchos artistas que marcan 3 benéficas al año, 4, o las que sean, ¿no? Sí, que todo sí, es respetable. Sí. No. Pero yo no tengo corazón para decir hago 3 y la cuarta es, por ejemplo, un niño que necesita. Que ya yo hice 3, no. Creo que cuando hace falta hay que estar. Pero eso hay que, sabiendo diferenciar las cosas, es decir, el por qué, el para qué y el cómo se hacen las cosas. Sí. ¿Por qué las hago? ¿Para qué las hago? ¿Y cómo las hago? Y eso hay que tenerlo claro. No sé si hacer esta pregunta, pues se la han hecho 4.584 veces, pero nunca pensó que la canción de La Siguita fuera tan popular y arraigara tanto en nuestra tierra. La verdad que no. No, ¿verdad? Mira, fue un hecho muy real. A esa chiquita la conocíamos todos a Pino, para descanse, pues estaba allí con los grupos nuestros y bueno, teníamos nuestras reuniones. Y yo siempre, todos los años, pintaba al frontis de mi casa, ahí en Doctoral, ahí está. Y estaba colgado a la escalera y cantando, porque siempre estaba cantando. Como los buenos pintores. Y entonces pasó esta chiquita allí y después a primera dice, ay Salvador, qué bien canta. A ver cuándo me hace una canción. No le dije nada. Pues bajé de la escalera, pum, y ahí salió La Siguita. Es lo que pasó. Pasaba por la calle mientras es verdad, cantaba, es lo que pasó. Una jovencita no veía nada. Es verdad lo que pasó. Todo. Pero es que así son mis canciones. Letras sencillas, humildes, que todo el mundo las pueda entender. Yo no voy a... a buscar. Primero porque en aquel momento, ¿qué edad podía tener yo? 17, 18 años, no sé, no me acuerdo ahora mismo, más o menos sería esa... No tenía un bagaje vital como para... Claro, tampoco tenía la formación para decir, bueno, ahora las que he hecho últimamente ya son más. Pero en aquel momento, pues yo describía lo que vivía. Y no me complicaba la vida. ¿Se siente por lo menos orgulloso de este sureste de hoy en día? Pues la verdad que sí. Yo, mira que poco a poco uno va viendo cómo va creciendo. Hay cosas que me gustaría verlas mejor, como a todo el mundo. Sí. Pero yo creo que no nos podemos quejar, ¿no?, del avance que ha tenido el sureste, ¿no?, a todos los niveles. Sí. Que hemos perdido otros valores, es verdad. Que hay muchas veces conflictos entre dimensiones que no tienen por qué haberlas si nos sentamos a dialogar, es verdad. Pero lo decía en el ámbito general y emocional, que usted ha respondido perfectamente bien, por aquel sureste que trajo a mucha gente, incluso de medianía, y que hoy en día, gracias a Dios, pues
es totalmente diferente. Hombre, clarísimo, clarísimo. Y bueno, aquí está esta parte concretamente, el gran problema, uno, por lo menos de los que yo conozco desde fuera, ¿eh? Porque yo, ahora mismo yo no podría hablar de la realidad de aquí porque llevo muchos años fuera, estoy aquí, pero no estoy. Pero la inmigración, ¿no? La inmigración es algo que nos coge de lleno y que es una pena que los políticos estén ahí tirando y no aborden esta situación como hay que abordarla. Yo no soy quien para dar lecciones a nadie, pero me parece que es un tema que como no se afronte bien, nos traerán algunos problemas. Salvador, gracias. Gracias por el ratito. Gracias a ti, mi hijo de Dios. Antes de irnos le voy a hacer dos preguntas que le hago a todo el mundo. La primera yo creo saber la respuesta y la segunda es muy personal. La primera, ¿usted jugó al boliche? Ya sabía yo. ¿Qué chiquillo no jugó al boliche? Mi hijo de Dios? Y al trompo robado. Sí. Pero ¿de qué? Y descalzos ahí jugando a fútbol. Te tronchabas un dedo, le echabas un poco de tierra y a seguir. Y a seguir. No, pues mire, como traiga a alguien de una nueva generación más o menos ahí, Fran, dice no. Claro, pero estás hablando ya con uno que tiene... Tengo 75 años, ¿eh? Dice que no, pero tengo 75 años. Y vividos. No. Él le firmó un contrato a Dios o algo porque este hombre no puede tener 75 años. Sí, yo no niego nada de mi vida. Y la segunda, si alguna de esas tardes que usted contempla la naturaleza, paseando tranquilamente, se encuentra con Salvador, pero niño, aquel niño que tenía un montón de ilusiones, ¿qué le diría mirándole a los ojos? Gracias. Fui muy feliz. Yo cruzaba el barranco de Tirajana, venía a la escuela a doctoral, como era tarde, mañana y tarde en aquel tiempo, volvía allí a los llanos donde vivíamos, comía un poco, volvía a cruzarlo. Pero siempre había ahí Y después, cuando llegaba allá, decía mi padre, Salvador, cuando papá trabaja en casa, hasta los gatos trabajan. Así que las 13 o 14 cabras te tocan a ti. Suelta las cabras y vete por ahí. Y en esos ratos, cuidando las cabras, yo hablaba no sé con quién, pero me sentía habitado. Sí. Y después de esto, si te voy a hablar, no termino. Pero he tenido experiencias, ya te digo, desde la muerte de seres queridos, mi padre, Paco, el guitarrista, y experiencias después, mira tú, a mí cuando en la mili me dicen, oye, vete que el coronel quiere hablar contigo, te va a ampurar. Y yo decía, vete que quiere hablar contigo, no sé cuándo. No sé. Me voy yo allí a la orden, decía mi coronel, siéntese. Me senté, dice, mire, le hemos elegido para que vaya con la peregrinación internacional representando a Canarias, a Lourdes. Yo no sabía dónde era Lourdes, ni Francia, en el sur de Francia, en el Pirineo, con todos los ejércitos, era una cosa internacional. Y aquella fue otra de las grandes experiencias de mi vida. Los compañeros me decían, oye, estaban poniendo la película, yo me río porque me acuerdo de la Marlon Brando, era el último tango en París, sí. Y en las afueras, los soldados hacían cola, y vamos, digo, que yo he venido aquí 12 días que me dieron para ver una mujer desnuda. Me voy a la Tuna de Maspalomas, pero no te preocupes. Voy a disfrutar de todo esto. Entonces, voy a ver por qué estoy aquí. Claro. Y en aquel río de agua, sentado allí horas y horas, subiendo a los enfermos en camilla por aquella montaña. Y decía, Dios mío, ¿y a qué he venido yo aquí? Pues mira, María se cruzó hoy en mi camino y bendito sea Dios. Salvador, gracias por tanto y por tanto bueno. Gracias por haberle puesto por lo menos una luz
a toda aquella gente que caminó por la piel de esta tierra y no fueron ni siquiera escuchados. Gracias. Pues, venga, y si algo tengo presente siempre, siempre en mi oración, a los difuntos, a parceros, que les vi trabajar, hombres y madres de familia, y que me querían con locura. Yo era el chiquillo, yo era el de los mandados, pero con qué cariño aquellos pastores que venían de Transhumancia para... Ahí mi padre en paz descanse, le dejaba los terrenos para el ganado, y yo digo, cuánta... Esa sabiduría no te la dan los libros. Sí, señor. Eso hay que vivirlo y nunca decir, ay, que va, que yo los tomateros, que... al carajo, si tú eres... Sí, señor. Y esa nobleza y esa riqueza espiritual de la gente de antes. Pues sí, gracias. Y la gente de hoy, ¿eh? Hoy hay gente muy buena. Lo que pasa es que tenemos que hurgar. No te quedes en la superficie. No. Aquello de... Sí. Tírate al mar, no como el otro. Voy a la playa, qué rica está la toalla. Y qué rica está. Y no ha pisado el agua. Y no te echas un baño. Tírate al agua. Eso es así. Gracias, amigo. A ti, igualmente. Gracias. Tú que vas pasando, ven tú, que se va marchando.